En el día de hoy quiero hablaros sobre Proton, y es que muy posiblemente sea la empresa actualmente que más herramientas y recursos nos facilita que protejan nuestra privacidad de una forma muy sencilla. Son herramientas al alcance de todo el mundo y de una forma muy sencilla cualquiera puede utilizarlas. Os cuento brevemente sobre su historia. Y aclaro que este vídeo no está patrocinado ni muchísimo menos. Simplemente es una empresa y sus herramientas que yo utilizo a diariamente y os lo quiero recomendar. ProtonMail fue fundado en el año 2013 por un equipo de científicos del CERN y del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. El objetivo principal era crear un servicio de correo electrónico encriptado y seguro que protegiera la privacidad de sus usuarios. De acuerdo. Dicho esto, ya sabemos un poco de dónde vienen. Ahora te vengo a hablar de sus más de 7 herramientas que tienen a día de hoy para protegerte. Empezaron siendo un mail, Proton Mail, y ahora se han convertido a Proton. Esto se debe a que tienen muchos más servicios más allá de Proton. El primero, obviamente, del que vamos a hablar, en efecto, es Proton Mail. Y es que es un correo privado con cifrado extremo a extremo, auditado independientemente, interoperabilidad PGP, cifrado de acceso cero, es decir, no pueden ver el contenido de lo que envías. Sí es cierto que el asunto de los correos sí que podrían llegar a verlos. Los mensajes se cifran y descifran en tu dispositivo. Además, los archivos adjuntos de los correos electrónicos también están cifrados. Administrador de contactos cifrado, correos que se destruyen y correos seguros donde se saca a la otra persona incluso de su propio proveedor de correo. Es decir, si estás hablando con una persona la cual, por ejemplo, utiliza Gmail, le puedes enviar un correo electrónico y con un simple clic le va a sacar de Gmail a una zona segura de Proton para que pueda ver y contestar tu correo electrónico. Así que está realmente bien. Y como el resto de aplicaciones, son gratuitas. Es verdad que existen versiones de pago que yo en muchos casos recomiendo porque realmente dan un extra de funcionalidad. Aunque esto en concreto existe desde la versión gratuita. Luego hablaríamos de su VPN, Proton VPN. Y es que a día de hoy, si hablamos de VPN, es de las mejores. Su cliente multiplataforma, una interfaz clara e intuitiva. Además, si tienes Android y tienes una cuenta gratuita, ni siquiera tienes que tener una cuenta. Es decir, si quieres utilizarlo sin cuenta, desde Android puedes hacerlo. Y próximamente sé que están trabajando para que desde iPhone también puedas. No me entretengo mucho más en este punto, ya que hice un vídeo hablando al respecto, el cual te recomiendo. Son más de 20 minutos hablando sobre VPNs y todo lo que tienes que tener en cuenta y por qué esta y otras son muy buenas VPNs. Realmente yo diría que hay solamente tres a día de hoy, así que te recomiendo dicho vídeo. La tercera herramienta de la que quiero hablar es de su calendario, de Proton Calendar. Un servicio sencillo y claro, no deja de ser un calendario, integrado con el resto de productos. Además, puedes visualizar otros calendarios si los necesitas, por ejemplo, algunos de Google o de Microsoft, lo que fuese. Obviamente no puedes editarlo, ya que si mal no recuerdo, te exigen una cuenta, ya sea de Gmail o de Outlook, pero para visualizarlo está realmente bien. Al final, poco más te voy a decir, es un calendario que protege tu privacidad, no hay más, no tiene mucha más funcionalidad. El siguiente producto del cual sí que me interesa mucho hablar es Proton Drive. Y es que todos conocemos servicios en la nube, pero ¿cuántos enfocados en la privacidad? ¿Cuántos se preocupan por tus datos y con una funcionalidad e integración completa con otros servicios? Porque sí, está Google Drive, está OneDrive y todo lo que tú quieras, pero en última instancia dependemos de servicios que no cuidan tu privacidad. De hecho, les interesa que entregues la mayor cantidad de datos posible para que ellos puedan recopilarlo y después pues venderte publicidad tal cual que te voy a contar que no te haya dicho ya, ¿no? Bueno, pues gracias a Proton Drive, su funcionalidad es total y su facilidad para compartir y almacenar archivos es genial. Y es muy sencillo, simplemente necesitas la cuenta de Proton. Funciona como esperas que funcione un servicio en la nube.
siempre con tu privacidad por bandera, en este caso. Pero como digo, no tiene más que un almacenamiento en la nube. Y de esta cuarta herramienta voy a pasar a la quinta, la cual es muy reciente y algunos ni conocen. Y hablo de Proton Docs, de Proton Documents, o de una alternativa a esta gestión, ¿no?, de documentos que se suele hacer, ya sea con Google Docs o con Microsoft 365, lo que sea. En resumen, en la propia nube de Proton puedes crear, editar, compartir, importar, exportar, pues todo lo típico que se hace con documentos, sin necesidad, una vez más, de requerir a estas grandes corporaciones que quieren constantemente tus datos. Es tan sencillo como ir a Proton Drive, le das a nuevo y directamente ya puedes crear un documento que sabes que estás en una plataforma que por lo menos le preocupa tu privacidad. Luego, como sexta herramienta, voy a destacar ProtonPass y es su gestor de contraseñas, algo que todo el mundo, y aquí he dicho varias veces, todo el mundo debería de utilizar. Es muy sencillo y en la nube. Y hablando con respecto a que está en la nube, es de los mejores en su aspecto que puedes adquirir. Y además, una vez más, está integrado con el resto de herramientas. Es muy sencillo de utilizar y si bien no está la opción de utilizarlo en local, tiene diferentes funcionalidades, las cuales, bueno, algunas no me parecen muy atractivas, como por ejemplo poder almacenar tu token 2FA. Ya hemos hablado en otros casos de estos tokens que son muy importantes, pero creo que no deberías de almacenarlo en tu gestor de contraseñas. Sí que tiene alguna otra funcionalidad que si bien yo no utilizo y no recomiendo, entiendo que en algunos casos puntuales a algunas personas les podría ser de necesidad, como por ejemplo poder compartir tus contraseñas de forma segura. Quizás en especial en algún entorno empresarial o en ciertas tesituras concretas para ciertas personas sea algo importante. Luego quiero hablar además de la séptima herramienta, y es que hablo de Proton Wallet. Es muy probablemente la última que han sacado y está muy interesante. Es una wallet de Bitcoin en la que tú eres el dueño de tu Bitcoin, no como en los exchanges que pueden bloquearte tu cuenta o hacer lo que sea. Facilita el envío de Bitcoin, por ejemplo, incluso mediante email, con conocer el email de la otra persona. Pero ojo, porque eso significa que hay un enlace entre tu correo y la dirección de Bitcoin. Quizás, bueno, quizás no, seguro, no es lo ideal o lo mejor cuando lo que pretendes es preservar tu privacidad. Además, todo va a depender de la reutilización de tu email, de cómo hayas creado tu cuenta, de los datos que haya en tu cuenta sobre ti, etcétera. Pero desde luego es algo genial para todo aquel que quiera comenzar. Además, por supuesto, te dan la frase semilla para que en todo momento tú seas dueño de verdad de tu Bitcoin. A futuro dicen que quizás implementen o integren otra criptomoneda enfocada en la privacidad, etcétera. Ya veremos cómo avanza. A día de hoy, si mal no recuerdo, no está disponible para todo el mundo. Pero esperemos que llegue pronto. Y por lo menos esas personas que de primera tienen algo de miedo a adquirir o utilizar Bitcoin, esta sea su puerta de entrada. Como digo, existen mejores formas, desde luego, eso seguro. Existen quizás, pues, por ejemplo, wallets como Sparrow Wallet, OK Wallet, Samurai, etc. Pero entiendo que hay ciertas personas que quieran o requieran de este tipo de herramientas, así que bienvenido sea. Luego, además, tienen otros servicios como puede ser Proton Sentinel para vigilar accesos indeseados a tu cuenta, filtraciones de tu correo, etc. Tienen diferentes herramientas con el fin de coger una herramienta que muchas personas utilizan, o un servicio o producto, y volverlo privado. Al final, hay que tener en cuenta que Proton está en Suiza. Al estar en Suiza, no tiene que obedecer de forma tan sencilla a presiones internacionales o de otros países. Pero ojo, porque Proton está sometido, como cualquier otra empresa, al imperio de la ley. Esto significa que no van a jugarse su empresa por lo que valga tu suscripción, ni muchísimo menos.
Esto es algo que digo desde que recomiendo Proton, que es desde hace años. Está muy bien, pero también hay que tener en cuenta que no es perfecto, ya que no eres 100% soberano. Al final estás utilizando los servicios, como digo, de una empresa. Eso sí, también hay que tener en cuenta que esto está bien para comenzar, para aquella persona que dependa plenamente, por ejemplo, de Google y quiera buscar una alternativa. Pero la realidad es que no deberías de poner todos los huevos en la misma cesta. Entiendo, una vez más, que por facilidad para ciertas personas esto sea necesario o un requerimiento. Pero si de verdad quieres proteger tu privacidad, no dependas de una única empresa. Tienes que saber que existen otras alternativas, por ejemplo, se me ocurre a la VPN de Proton. Ya hablé de la de Mulvad, de cómo crear una cuenta, etcétera. Simplemente que sepas que estos servicios existen y te pueden llegar a brindar una privacidad que antes no tenía de una forma muy sencilla. Así que si no tienes una cuenta de Proton, te lo recomiendo encarecidamente. Y además, si te estoy hablando ahora mismo de Proton, es por lo siguiente. Y es que Proton está de oferta. Sí, y como digo, esto no está patrocinado ni muchísimo menos. Es porque yo lo utilizo y lo recomiendo. Y Proton en el mes de noviembre suele lanzar grandes ofertas. Os dejaré links en la descripción por si alguien quiere utilizarlo, ya que puedes adquirir servicios muy interesantes a bajo coste. Así que si estás buscando alternativas, ya sea para tu email, para tu VPN, para tu gestor de contraseñas, tu nube, lo que sea, quiero que sepas que tienes una buena oportunidad de probarlos. Así que dicho esto, recordaros que sin privacidad tu libertad es solamente una ilusión. Un saludo.